Título de la exposición de esta mañana es Exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús. Luego de una breve introducción pasamos a analizar el texto que hoy el Señor ha puesto para nosotros hoy. Recordemos que nosotros venimos ya exponiendo la epístola a los Hebreos. Venimos analizando y observamos al comienzo de la carta, que también se expuso desde el púlpito, que dice que Dios nos habla en estos tiempos a través de su Hijo, que aquel que heredó un más alto nombre que los ángeles, conforme también este hermano Jorge nos ha expuesto domingos atrás. Observamos también, la semana pasada hemos comenzado con el hermano Juan, analizar el capítulo 2 de esta carta a los Hebreos, mediante la cual al comienzo del capítulo nos hace una advertencia y una exhortación severa de que debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído en referencia a la palabra de Cristo, según terminología de Colosenses 3:16, en la cual nosotros debemos abundar y abundar más y más en esta palabra de Cristo. Y hoy, hermanos, analizaremos por qué es importante aquel por medio del cual Dios nos habla hoy, como comienza la carta a la epístola a los Hebreos. Y el texto, para que lo vaya buscando, se encuentra en la carta, en el epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos 9 y 10. Hebreos 2, capítulo 9, Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10, en la Reina Valera, la versión, que la voy a leer, hermanos, dice lo siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El verso 10 dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, Padre eterno y celestial. Te damos gracias, Señor, por un momento más que nos permite reunir, aunque sea de manera virtual, Señor. Sabemos que tú estás presente en tu iglesia, tú estás presente, Señor, cuando nos reunimos en tu nombre, alabar y adorarte como iglesia, como congregación, Señor. Te damos gracias por estos momentos, gracias por tu escritura, gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos transforma, renueva nuestra mente, es la que tiene el poder de discernir, Señor, lo más profundo de nuestro ser, como espada de doble filo que es, Señor. Pedimos que en estos momentos tu Santo Espíritu nos esté asistiendo, Señor, proveyendo de entendimiento, abriendo nuestros oídos espirituales para poder comprender esta verdad, Señor, que hoy nos trae, Señor. Bendícenos, Señor, nos protejas en estos tiempos que estamos viviendo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Quiero que no se vaya de el pasaje que hoy vamos a analizar. Cuando yo cite algún otro pasaje, usted, hermano, si quiere lo anota, o si es rápido para buscarlo, busca. Es importante que prestemos atención en la exposición y en la interpretación del pasaje que conforme al Señor nos trae hoy. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Ya como lo indicó el título, como lo indiqué, el título de la predicación, exaltad a Jesús. Nosotros como creyentes estamos llamados, y como cristianos estamos llamados a exaltar a Jesús. Debemos exaltar a Jesús por tres razones fundamentales
que nos muestran el texto que acabamos de leer y que se suceden lógica y cronológicamente. Me refiero a que Jesucristo debemos exaltar a Jesucristo porque es nuestro sustituto para la salvación, es nuestro capitán de la salvación y tercero, es nuestro glorificador. Pasemos a analizar la primera razón, que es nuestro sustituto para salvación, nuestro Señor Jesucristo, razón por la cual debemos exaltarlo. Observamos que el verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El autor de Hebreo nos muestra en este pasaje a Jesús como nuestro sustituto, aquel que gustó, que padeció, que probó la muerte por todos, dice el autor de Hebreo. Esto en concordancia, obviamente, con lo que dice Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel que en él cree. El Jesús exaltado, dice, fue hecho inferior a los ángeles, haciendo referencia a que en el momento de su encarnación, por un breve tiempo, quizás digan otras versiones, se hizo inferior a los ángeles como uno de nosotros para padecer en nuestro lugar. Tuvo que hacerse de carne y hueso inferior a los ángeles para gustar, para padecer la muerte por todos. Hermanos, observemos el texto y le he dicho que no se vaya del texto porque es importante que prestemos atención, porque una lectura rápida del pasaje quizás nos puede sugerir que Jesucristo fue coronado o exaltado, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. Es decir que antes no estaba coronado, entonces Jesucristo, si nosotros en esa lectura rápida interpretamos de esa manera, que ahora causa como consecuencia de los padecimientos, de la muerte, Él recién fue exaltado, hermano. Pero sabemos que si Cristo no fuera ese eterno Hijo de Dios, el eterno y coronado de gloria desde el principio hasta el fin, creo que nunca podría haber sido tampoco nuestro sacrificio en nuestro favor suficiente y agradable al Señor. Por el contrario, Jesucristo es exaltado, Jesucristo coronado de gloria y honra desde la eternidad y hasta la eternidad. Y se hizo inferior a los ángeles, se hizo hombre como nosotros para que su vida, su padecimiento, sus sufrimientos y aflicciones por la muerte pueda ser imputada a nosotros y podamos llamarlo nuestro sustituto perfecto. Hermano, como lo dice también Filipenses, que él no consideró el ser igual a Dios como cosa al cual aferrarse. Entonces, ¿por qué nosotros hoy, si decimos ser creyentes, cristianos, nosotros continuamos aferrándonos a las cosas que se ven, a las cosas que nos ofrece este mundo? Jesucristo de su voluntad, él no fue obligado, él de su voluntad decidió humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte. Entonces, ¿por qué nosotros, nuestro orgullo no nos permite quizás reconocer por ahí nuestros errores, pedir perdón, teniendo en cuenta cómo nos describe la Escritura a nosotros, que somos lo vil del mundo, somos la escoria del mundo, lo despreciado del mundo, por quienes ese Cristo coronado de gloria y honra vino a morir? Por eso, hermanos, el orgullo y el egoísmo de muchos, es claro que los aleja diametralmente de ese Jesús exaltado, de ese Jesús coronado, aquel que es el primogénito de toda creación, el nuevo Adán, nuestro sumo sacerdote, el creador, el que es la vida, el que es el camino, el que es la verdad, de su propia voluntad vino a padecer la muerte, gustó la muerte por todos, como dice el pasaje que estamos analizando, y no tenía por qué hacerlo, porque Jesucristo es y será siempre exaltado, el coronado de gloria y honra. Pero se compadeció de nuestras debilidades, como dice también en Hebreo más adelante, convenía que nuestro sumo sacerdote se compadezca de nuestras debilidades y sea tentado en todo, pero aún así, siendo encarnado de carne y hueso, no cometió pecado. Ese
es el Jesús que predicamos y que nosotros exaltamos como creyentes. También el pasaje nos muestra que la gracia de Dios hizo que Jesús padeciera, gustara o probara la muerte por nosotros, por todos. Por la gracia de Dios, hermanos, Jesucristo nos sustituye en su muerte. Aquella muerte que debimos haber padecido nosotros a causa de nuestras rebeliones, Él la sufrió en nuestro lugar. Aquella cruz que le implicó un dolor físico, una muerte física, el dolor de llevar sobre sus hombros nuestro pecado, el sentimiento de abandono, el sufrir la ira de Dios, cosas que nadie, ninguno de nosotros, ningún hombre mortal podría haber soportado. Solo Él, a los fines de satisfacer su amor y su justicia y culminar ese plan perfecto de redención que nos involucra. Fue a manera de regalo, fue por gracia, como dice el pasaje que estamos analizando. Por acá hay una cuestión con el tema de la gracia que quizás muchos la entienden de una manera intelectual o doctrinal, el decir gracias, qué hermoso, es un regalo que no merecíamos y nos quedamos ahí con ese regalo inmerecido sin considerar el costo o el alto costo que tuvo esa gracia, porque algo se pagó para que nosotros pudiéramos gozar los beneficios de esa muerte. Por ejemplo, cuando alguien nos hace un regalo lindo, qué sé yo, para nuestro cumpleaños, para el Día del Padre, ahí están afilando los regalos las mujeres. Cuando uno recibe un regalo, míralo, lo hermoso, el regalo dice, qué lindo el regalo, pero nunca uno se pone a pensar, quizás, que aquella persona que nos trae el regalo, quizás le tocó 8 y desgastantes horas de trabajo, que renunció a tales cosas, que pudiendo haber comprado otra cosa con ese dinero, prefirió hacernos el regalo a nosotros por gracia, porque nos ama, porque nos quiere. Nosotros, de la misma manera, no consideramos lo que le costó a Dios el entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que Él sea nuestro sustituto. Por eso el pasaje que nosotros estamos analizando, usted observe, comienza: vemos a aquel, contemplemos a aquel, no nos olvidemos de mirar y considerar a aquel que se humilló, que haciéndose inferior a los ángeles, haciéndose pecado, para que por la gracia de Dios sea nuestro sustituto en la ejecución de esa condena de muerte y muerte en la cruz. Hermano, no fue San Expedito, no fue José Smith, no fue Elena White, no fue el Cosmo, no fue Buda, no fue Mahoma, no fue la suerte, no fue el azar, no fue la Virgen María, ni fue el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, fue Jesucristo, aquel que porta la imagen visible del Dios invisible, el que murió por nosotros. Por eso, contemplemos, miremos, veamos a aquel, como comienza el pasaje. Nadie le quitó la vida. Él la puso voluntariamente en rescate por mucho. Hermanos, si nuestro Señor, si Dios el Padre coronó de gloria y de honra a Cristo, si lo exaltó hasta lo sumo, si le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿por qué yo? ¿Por qué usted? ¿O quiénes somos para cuestionar las cualidades de nuestro Señor y exaltarme a mí mismo, yo exaltarme por encima de Él, menospreciando su sangre, pisoteando su cruz al decir, no, después tal cosa, después voy a leer esto, no, después voy a ir a la reunión, no, es que no tuve tiempo, siempre excusa tras excusa que simplemente evidencia una falta de interés y una falta y un menosprecio a los asuntos y las cosas de nuestros padres. Y qué posición, hermanos, tan terrible y peligrosa que es la de menospreciar la sangre sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar el punto 1, este pasaje que estamos analizando claramente nos dice que Jesús, el exaltado,
nuestro sustituto, padeció la muerte por todos. Dice por todos, no dice por una secta o por un grupo selecto o por solamente por los evangélicos solamente, sino que derramó su sangre en la cruz por todo. Y la pregunta a nosotros, a modo de examinarnos, sería, si nosotros estamos parados sobre la sangre de Cristo, pisoteándola, o estamos debajo de ella, cubiertos por esa sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde estoy parado? Estoy parado sobre la sangre de nuestro sustituto, quien la derramó por nosotros, o yo me cubro con esa sangre para perdón y redención de pecados. Pero Jesucristo no solo fue nuestro sustituto, como lo muestra el texto que estamos analizando, no solo sufrió la muerte, padeció la muerte o probó la muerte por todos, sino que Él también es nuestro capitán de la salvación. Observemos el versículo 10, que dice lo siguiente: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo, como el capitán de nuestra salvación, Él nos guía, Él nos conduce a esa salvación. Hermanos, observemos la palabra acá que se traduce como autor es Argigón, que su original hace referencia a jefe, gobernante, capitán, el que va adelante, el precursor o el que hace la punta, como quien dice hablando en criollo. Por eso Jesucristo es más que el autor de nuestra salvación, es el capitán de nuestra salvación, el capitán de nuestra salvación, el Argigón de nuestra salvación. Y este capitán, Jesucristo, no nos deja a mitad de camino, no nos deja a la deriva, no nos permite naufragar, no nos dice quizás como el capitán del Titanic, Edward Smith, sálvese quien pueda, o mujeres, niños primero, o solo determinadas personas, o un grupo determinado, no, sino que gustó la muerte por todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo no tiene un bote salvavidas como lo tenía el capitán del Titanic, sino que Él es nuestro bote y Él es nuestro capitán, el que está al mando, el que va adelante, el que hace la punta y el que nos llevará a buen puerto. Por eso, hermano, nunca tendremos un buen destino si nosotros nos proclamamos capitanes de nuestras vidas, sino que solo Cristo puede hacerlo. Nunca llegaremos a buen destino si nosotros somos nuestros propios guías y rechazamos al Argigón de nuestra salvación, al capitán de nuestra salvación, a Jesucristo, el que murió y derramó su sangre por nosotros. Él pelea la batalla. Yo hago lo propio, caminando, mirando día a día al capitán de mi salvación, siguiéndolo, yendo tras él, ya que solo por medio de él lograremos el ingreso, como dice la Escritura, al mismísimo trono de la gracia. Él es nuestro capitán de la salvación. Fue, es y será siempre perfecto Jesucristo, como lo dice también en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso yo también les decía anteriormente en el punto que Jesucristo es coronado y es exaltado desde la eternidad, y no a partir de su padecimiento, interpretando correctamente el pasaje que estamos analizando. De igual manera, el texto, que estamos analizando en el versículo 10, si usted observa, que dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de esto. Nosotros, haciendo una lectura rápida, nuevamente podríamos decir, bueno, que Cristo era imperfecto, que necesitaba hacerse perfecto a través de las aflicciones. Pero hermano, esta palabra que, por ejemplo, en mi versión está perfeccionarse, al autor de la salvación, esa palabra perfeccionarse es similar a la palabra que utilizó el Señor Jesucristo en la cruz, momentos antes de morir, cuando dijo, consumado es.
tetelestai, consumado es. En ese sentido debemos entender el texto que estamos analizando, que tenía que el autor de la salvación se iba a perfeccionar a través o por medio de las aflicciones que sufriera, haciendo referencia a que ha terminado una tarea, que ha culminado la obra, que ha cumplido el plan que vino a hacer. No es que Jesucristo era imperfecto y ahora es perfecto después de su muerte, no, sino que él en su muerte completó la tarea, ha terminado lo que él vino a hacer, ha cumplido su voluntad. Habla del cumplimiento de su plan redentor, el cumplimiento de su voluntad para con nosotros. De modo que ya en la mente del Señor estaba hacerse inferior a los ángeles, así como uno de nosotros, a los fines de que su plan que nos involucra se ha llevado y consumado, perfeccionado, completado en el momento de su muerte. A eso se refiere cuando habla de perfeccionado por aflicciones, no porque era imperfecto, sino que ese padecimiento de Cristo en la cruz en nuestro lugar y como nuestro capitán culminó su obra maestra que nos involucra como los principales beneficiarios de ese plan redentor que el Señor tenía. Hermanos, ¿en qué barco estoy subido? En aquel en el que yo soy el capitán y hago lo que yo quiero y voy y me dirijo por donde yo quiero, o estoy exaltando a Jesús como el capitán de mi salvación. ¿Quién lidera mi vida? ¿Quién va adelante en mi familia? Debe ser, como estamos analizando este pasaje, Jesucristo como el capitán que nos guía, que nos lleva. Notamos en este texto que estamos analizando que nos viene enseñando que Jesucristo es el sustituto para nuestra salvación, sino también que es el capitán de nuestra salvación. Pero no solo gustó la muerte por mí, sino que como el eterno capitán, atravesó el naufragio llevándome sobre sus espaldas, resultando ileso, y que también por eso nosotros, por esto que les vengo diciendo al Jesús exaltado, el sustituto y capitán, es que debemos prestar mucha mayor atención, como comienza el capítulo 2, a las cosas que hemos oído, ya visualizando esa tierra prometida. Y acá pasamos ya a la última estación a la cual nuestro sustituto y nuestro capitán nos quiere llevar, que es a la gloria, a su gloria, como nuestro glorificador. El versículo 10 lo leamos nuevamente. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El capitán llevará muchos hijos a la gloria, dice este texto que estamos analizando. Nuestro destino esperado, la gloria, su gloria. Notemos acá, estemos atentos, por eso yo le decía que no se vayan de Hebreos. Notemos que hay una diferencia con el versículo anterior. El versículo anterior, el versículo 9, menciona que Jesucristo padeció la muerte por todo, ¿verdad? Y eso incluye ¿a quién? A todos. Dice que él gustó, padeció, probó la muerte por todos, en el versículo 9. Y acá nos habla de que no va a llevar a todos esos por los cuales murió a su gloria, sino dice a muchos, si usted observa en su Biblia, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y obviamente todos no es lo mismo que muchos, ni mucho es lo mismo que todos. En concordancia, hermanos, con lo que dice también el mismo Jesucristo en la parábola de las bodas. Por ejemplo, observamos Mateo 22:14 que dice, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, a esa diferencia del versículo 9 al versículo 10, la van a hacer aquellos que presten mucha mayor atención a las cosas que hemos
oído. También, como dice el Señor, el capitán de nuestra salvación, en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin será salvo. Hay una diferencia entre el versículo 9 y el versículo 10. Hermanos, nosotros, por principio, por naturaleza y por cuanto todos hemos pecado, como dice el Romano, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia, como dice el versículo 9, seremos puestos en su gloria mediante la redención que es en Cristo Jesús, cuya sangre fue suficiente para satisfacer la ira del Padre que sobre nosotros ya estaba, porque ya estábamos condenados. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro también, por la gloriosa y preciosa sangre de Jesucristo como la de un cordero. Nuestro destino, nuestra última parada, si prestamos mucha mayor atención, es su gloria, es nuestra gloria. Él, como capitán de nuestra salvación, nos llevará a su gloria. Hermano, esto debe generar en usted un gozo tremendo y un deseo y un anhelo de estar siempre y cada día aferrado a la cruz de nuestro amado Salvador. Y nuestra gloria, hermanos, está garantizada por el hecho de que el plan ya fue cumplido, ya fue consumado. Tetelestai, como dijo el Señor en la cruz del Calvario. El plan ya se consumó por medio de su aflicción, por medio de las aflicciones y el padecimiento de Cristo. Hermanos, ya fue consumado. Él tuvo que hacerse como uno de nosotros, tuvo que hacerse inferior a los ángeles. Y fue ese hecho el que nosotros nos catapulta a su gloria. La muerte en la cruz de nuestro sustituto y capitán de nuestra salvación nos asegura, nos glorifica y nos asegura esa gloria y la glorificación de todo de nuestro ser. Sabemos, hermanos, que de no haber sido por Jesucristo, era imposible para nosotros alcanzar esa gloria, porque por medio de Él obtenemos la entrada al mismísimo trono de la gracia. Hermanos, esta glorificación, este llevar muchos hijos a la gloria, es la fase final ya de la aplicación de la redención. Es el destino, es el lugar donde nuestro capitán, nuestro Argigón, nos quiere llevar. Algunos hermanos quizás podrían haber reconocido a Jesucristo como su Salvador, su sustituto hace 10 años atrás, 20 años atrás, otros quizás hace meses, pero todos en el momento del, del cumplimiento total y la aplicación completa de la redención, gozaremos plenamente de su gloria cuando Cristo regrese por segunda vez. Ambos acontecimientos coincidirán, su regreso y nuestra gloria, cuando Él nos glorifique a nosotros, cuando el propósito de su gracia ya haya culminado. Lo dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra gloria, hermanos, nuestra glorificación es proporcional a las aflicciones de Cristo. Hermano, creo que usted también lo sabe, que no es lo mismo que cualquier hombre mortal hubiese muerto por mí, hubiese muerto por usted. ¿Cuántas personas quizás usted conoce o escuchó en las noticias del mundo o del país que han muerto por otras personas en una sincera y valiente entrega de su vida por otras personas? El padre quizás que se interpone entre la línea de fuego que va directa a su hijo, se interpone y para que la bala le impacte a él y muera y su hijo se salve, o personas que se arrojaron al río, al mar, al lago, para evitar que se ahogue aquel ser querido, entregando su vida por aquel otro. Pero hermanos, sin menospreciar esa valentía que tuvieron quizá esas personas de entregar la vida por otro, no es nada comparado con todo el furor de la ira de Dios cayendo sobre las espaldas de Jesús por nosotros, por nuestra rebelión, por nuestra iniquidad, por nuestro pecado.
Lo ganado por aquellas personas quizá era prolongarle unos años más de vida, una década más de vida, ese hombre a su hijo, la otra persona que se estaba ahogando, a la otra persona que se estaba ahogando unos años más de vida, pero lo ganado por Cristo produce un eterno peso de gloria al garantizarnos una gloria llena, libre de pecado, libre de imperfección, libre de inmundicia, libre de todos los efectos de la caída que observamos en Génesis capítulo 3. Porque el que murió por nosotros no fue cualquiera, sino fue el Jesús ya exaltado, el coronado de gloria y honra, el Rey de Reyes, el Señor de señores. No fue el martillo sentencial de Pilato, sino que fue la justicia del Dios vivo y verdadero que cayó sobre él, lo que hace que nosotros alcancemos esa gloria prometida, lo que permite que Él nos pueda llevar a muchos a su gloria, como dice el pasaje que estamos analizando. Por eso, hermano, exaltemos a Jesús, bendita llaga, benditas heridas, bendita y gloriosa cruz del Calvario. Hermano, como dice el pasaje que estamos analizando, la consumación del plan redentor en la cruz del Calvario es nuestro medio de gloria. Cristo garantiza que estaremos en su gloria si permanecemos en Él y si nunca nos bajamos de su barco. A modo de conclusión, debemos exaltar a Jesús, a quien decimos adorar, a quien decimos alabar y honrar, al coronado de gloria. Por estas razones fundamentales que el texto que analizamos nos muestra, porque Él es nuestro sustituto para salvación, porque Él es nuestro capitán de la salvación y porque es nuestro glorificador. Que así sea el Jesús exaltado en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, principalmente por ese sacrificio que tú has hecho, Señor. Pedimos que tú nos concedas una comprensión genuina, verdadera y real de lo que significa la gracia en nosotros y lo que te costó a ti, Padre eterno y celestial. Te costó que te hayas hecho inferior a los ángeles, te costó que te humillases como uno de nosotros de carne y hueso para padecer en nuestro lugar, Señor, y poder probar esa muerte, esa amarga copa, beber en nuestro lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú has iniciado esa obra que a nosotros nos beneficia. Tú tenías en mente este plan redentor para nosotros que estábamos destituidos de tu trono, de tu gloria, de tu presencia a causa de nuestros pecados, Señor. Pero tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, el capitán, el autor, el gobernante, el jefe, el que va delante de nosotros, el que nos allana el camino hacia el trono, hacia el mismísimo trono de tu gracia, Señor. Te damos gracias por la vida de tu amado Hijo Jesucristo, por la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario, por la resurrección, por la ascensión, por su reinado, Señor, y te damos gracias por esta posibilidad y privilegio que tú nos das de estar en Él, unido a Él, Señor, para poder disfrutar y gozar un día cuando tú regreses definitivamente de la plenitud de la gloria, de la plenitud de tu gloria, Señor, libre de imperfección, libre de impureza, libre de todo pecado, de toda maldad, de toda enfermedad, dolor y llanto, Señor. Gloriosa tierra prometida, Señor, la que pones por delante de nosotros. Es la esperanza que nos mueve, Señor, que nos hace andar día a día. Eres tú, esa gloriosa cruz, la que nos llevó y la que nos da este privilegio de estar en ti, Señor, de poder gozar de tu mano poderosa en nuestras vidas, Señor. Gracias por la palabra que tú nos diste, gracias porque nos has permitido alabarte y gracias por estos medios digitales que nos provees, Señor, para estar conectados. Bendícenos, protégenos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo
Jesucristo. Amén, Señor. Amén.